Saludos, Coach. Hola líder Emanuel, muy plena tarde, ¿cómo estás? Plena tarde, sí señor. Estamos listos, activos para la clase de hoy. Muy bien, vayamos compartiendo y convocando. Sí señor. Hola, hola líderes, muy plena tarde para todos, muy pleno inicio de semana, hoy 6 de octubre de 2025, ya estamos en la primera semana de este mes 10. Eso el tiempo pasa rápido líderes. La única manera de poder saber que el tiempo no se perdió. La única manera de saber que el tiempo fue productivo y que lo pudimos encapsular es en los resultados. Cuando nosotros tenemos resultados son las evidencias de que el tiempo no se perdió, de que el tiempo no se fugó como una estrella fugaz, sino que el resultado es el testimonio del tiempo invertido, del tiempo aprovechado, del tiempo productivo. Por eso ya estamos una primera semana que va avanzando esta temporada 2025 y todos los que tenemos una mentalidad productiva, una mentalidad de éxito, una mentalidad de ganar, pues estamos enfocados en una máxima, que es la siguiente: aprovechar bien el tiempo. Eso es una máxima de una persona que tiene una mentalidad ganadora, una mentalidad de éxito, la máxima que lo gobierna, el proverbio que lo gobierna, el principio que lo gobierna es administrar el tiempo. Cuando esa máxima me gobierna, voy a ocupar el 99% de mi tiempo en ser productivo y un 1% para el reposo o en la reparación. Pero el 99% de mi enfoque es la productividad, porque el resultado va a comprobar en qué utilicé mi tiempo. Serán los resultados financieros, emocionales, mentales, espirituales, sociales. Finalmente es el resultado que indica o que da testimonio en que nosotros hemos invertido el tiempo de la vida. Bienvenidos a todos, y con esta primer máxima vamos a hacer nuestro calentamiento de cerebro, de hemisferios, nuestro calentamiento de neuronas, para poder en esta tarde aprovechar este tiempo para edificar verdades. Vamos a colocar verdades objetivas aquí en nuestra mente para poder seguir construyendo una mentalidad rascacielos, una mentalidad alta, una mentalidad profunda como las raíces del bambú, una mentalidad que me permita todos los días tener conciencia de éxito, conciencia de prosperidad, conciencia de salud, conciencia de bienestar, conciencia de plenitud, conciencia
de producir, de dar resultados. Y eso no va a ser posible sin una mentalidad. Esta mentalidad que formamos finalmente se pasa a la conciencia. Es la mentalidad que tenemos la que determina qué conciencia tiene el individuo. Si la mentalidad es de éxito, tu conciencia va a ser una conciencia de prosperidad y abundancia. Bienvenidos a todos ustedes a esta tarde de entrenamiento. Bienvenido, líder Emanuel, y vamos a edificar en el inicio de esta extraordinaria semana de el mes de octubre, cuando estamos ya llegando a la recta final de este periodo llamado 2025, y que sobre el final de esta temporada vamos a ver todos los resultados de los cuales hemos estado trabajando durante todos estos meses. Bienvenidos. Así es, Coas, muchas gracias, saludos igualmente y bienvenidos también a todos los extraordinarios líderes triunfadores que se van uniendo a nuestro programa, a nuestro espacio, recordando que estamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde para que usted pueda venir, como dijo nuestro Coas, para iniciar aprovechando el tiempo. Y este tiempo es de aprovechar una hora que usted saca, 45 minutos aproximadamente, 50 minutos que usted saque diariamente para formar una mentalidad. Son principios que normalmente son difíciles de encontrar en cualquier sitio. Usted los va a venir a tomar acá. Y si usted los vive, los pone en práctica, pues usted va a empezar a construir y a vivir con una mentalidad de vida, de éxito, de triunfo, una mentalidad. Y como hemos dicho, como dijo el Coas, raíces de bambú, diferente mentalidad a personalidad. Es formar aquí el mindset, es formar aquí una estructura de vida, de éxito, que con esas verdades objetivas implementadas te va a llevar a reproducir, te va a llevar a expresar lo que tienes acá, una mentalidad ganadora de éxito. Y a eso venimos, líderes. Este es nuestro espacio y damos muchas gracias a nuestro coach por este tiempo de edificación mental. Saludos a todos y estamos listos para empezar, coach. Estamos listos, muy listos para iniciar. Bueno, trabajemos sobre la máxima que tenemos para hoy. Recuerde que en este programa estamos explicando las máximas que ustedes encuentran en el canal de TikTok. Allí hay muchas máximas, también conocidos como proverbios, también conocidos como principios o consejos, que ustedes van a encontrar allí en nuestro canal de TikTok para poder seguir haciendo ustedes su mentalidad, para seguir ayudándose a formar un pensamiento productivo, un pensamiento de éxito. Y aquí en estos espacios, porque allí la máxima solamente es una imagen, pero aquí la podemos profundizar, la podemos explicar, porque la explicación hace que la persona pueda generar el entendimiento. Por eso cuando nosotros explicamos, podemos entender. Cuando una persona ya entiende, ya nunca más se le va a olvidar eso que entendió, lo va a practicar. Y eso se da por la explicación. Por eso venimos a dar explicaciones de estas máximas. Si tienes una máxima, sobre esa trabajamos. Así es, Coas, sí señores, tenemos una máxima que está allí en nuestro canal de TikTok y es una de las primeras máximas que colocaba nuestro Coas y dice de la siguiente manera: el camino de los deberes es estrecho, el camino de los placeres es espacioso, pero solo en el primero se halla el éxito. Entonces, estas máximas las hemos sacado con base a todas las máximas que hemos venido trabajando consecuentemente. Anterior a esta máxima teníamos: el éxito es el resultado de resistir hasta lo último en los procesos. Y luego la máxima de hoy es: el camino de los deberes es estrecho. Entendiendo por qué, Coas, por qué colocamos esta máxima. Entendiendo de que el camino, la mentalidad de éxito me va a llevar, como usted dijo, a todos los días a aprovechar el tiempo. ¿Aprovechar el tiempo en qué? En capacitarme, en estructurarme, en llenarme de verdades objetivas, como usted le decía a los jóvenes, en leer todos los días, en certificar el conocimiento. Y dijimos que
nosotros por naturaleza le huimos a eso, no queremos pasar por el dolor de estar 1, 2 horas, 3 horas sentados estudiando, capacitándonos, entonces tratamos de huirle a eso, entonces ese camino es estrecho, no es tan agradable, entonces dice, el camino de los deberes es estrecho, el camino de los placeres es espacioso, pero solo el primero nos va a llevar al éxito, entonces que mi mente pueda entender esto para que todos los días se dé a los deberes, a lo que debo hacer para llegar al éxito, coach. Esa es la máxima de hoy. Muy bien, en un ambiente religioso como el taoísmo, se conoce, hay dos corrientes, el yin y el yang, el bien y el mal. En un ambiente religioso también, aquí muy de occidente, se conoce como el camino del bien y el camino del mal. Pero en el coaching, en una disciplina coach, en una disciplina de mentalidades, hay una dualidad, hay dos caminos, los deberes y los placeres. Los deberes y los placeres. Entonces, cuando venimos al coach, al coaching y me quiero entrenar para tener éxito, tengo que entender que voy a estar enfrente siempre de dos caminos, sea joven, sea adulto, sea anciano, sea niño. Todas las personas, así como en los ámbitos religiosos, como el taoísmo, el cristianismo, están delante de dos caminos. En una mentalidad productiva, en una mentalidad de coaching, también hay dos caminos, hay un dualismo. Y el éxito depende de cuál de los dos caminos elija. Entonces, en coaching, los dos caminos se llaman el camino de los deberes, el camino de los placeres. Y uno de los dos caminos es el que la persona debe elegir. Solo uno lo conduce al éxito, el otro lo conduce. Es el camino que en coaching me conduce al éxito, el camino de los deberes. Quien elige vivir, caminar, perseverar en el camino de los deberes, va finalmente a tener éxito. Y quien elige, insiste y se obstina por el camino de los placeres, finalmente va a tener fracaso. Porque en mentalidades de coaching hay dos caminos y solo uno conduce al éxito. ¿Cuál? El camino del deber. Porque todo ser humano va a estar expuesto ante unos deberes y ante unos placeres. Unos deberes y unos placeres. Y es allí donde el ser humano voluntariamente tiene que tomar esa decisión. Esa elección es soberana, es tuya. Nadie más puede elegir por ti. Tú mismo tienes que elegir si eliges el camino de los deberes o el camino de los placeres. El camino de los deberes se asocia a un camino angosto. ¿Por qué? Porque es el camino que la propia naturaleza humana no quisiera tener, no quisiera tomar, así como tú lo dijiste, la persona no quisiera ese camino. Pero el camino de los placeres es un camino muy ancho, pero ese camino ancho del placer ha dejado a mucha gente en la pobreza, en la enfermedad, en el anonimato, en la escasez, en la locura, por ese camino ancho de buscar solamente el camino de lo placentero. Entonces, hoy vamos a colocar ese fundamento. Un joven que quiere tener éxito y viene y se entrena con un coach, debe saber que siempre, cada mañana que despierte, tiene que saber despertarse consciente, es decir, hoy, ¿qué camino voy a seguir hoy 6 de octubre? ¿El camino de los deberes o el camino de los placeres? Depende de esa elección, va a ser finalmente el resultado exitoso de tu vida. Si todos los días, mañana martes, cuando te levantas, tú determinas elegir el camino de los deberes, vas a tener éxito durante toda la semana. Vas a tener éxito en el mes de octubre, vas a tener éxito en el 2025. Pero quien todos los días se levanta y elige por el camino de los placeres, esa persona ese día tiene pérdida, esa semana tiene pérdida, ese mes tiene pérdida, ese año tiene pérdida. Porque solamente el camino de los deberes te conduce al éxito. El camino de los placeres te conduce al fracaso. Y eso es un fundamento
que aquí en coaching la persona recibe. Y tengo que tenerlo todas las mañanas que despierto. Lo primero que tengo que decir antes de tomar cualquier avenida, cualquier ruta, cualquier calle que tenga que transitar es la global. ¿Qué camino debo seguir? El camino de los deberes. Es el principal camino que debo transitar durante todo el día mientras que tenga energía. El camino de los deberes. Si esa es tu elección, tú vas por buen camino y vas a tener éxito. ¿Comprendes? Y es cosas, y además cosas que de la semana pasada que tú nos podías llevar a que la vida no es un carnaval, que la vida, digámoslo así, que la vida no es un juego, sino que la vida es una competencia. Bueno, es un juego, pero en competencia, ¿cierto? Entonces, nos podíamos llevar consecutivamente, la vida es competencia, la vida es modo deportista, la vida es modo atleta, la vida es modo estar en el hábito todos los días de, precisamente como lo estamos viendo hoy, del deber. Entonces, si yo sé que estoy en modo competencia, en modo deportista, en modo atleta, en modo hábito del deber, pues voy a estar siempre conectado en la acción de prepararme, en la acción del deber, en la acción de lo que debo hacer, sabiendo, también vimos la ley de la causa del efecto, sabiendo que lo que estoy colocando hoy como causa es lo que mañana me va a dar el efecto. Entonces, la causa hoy es el deber, o sea, lo que debo hacer hoy para estar sembrando, para cumplir mi objetivo, mi meta, mi propósito. Muy pleno, Coach. Por eso no todos tienen éxito en la vida de Manuel, porque el éxito, el camino del éxito es un camino de deberes. Y el camino del fracaso, en el cual es ancho y mucha gente viaja por ese camino, terminando fracasado, ese camino es el camino de los placeres. Y la persona, cuando no tiene un fundamento, pues no va a luchar contra la corriente como los salmones, sino que se va a arrastrar por el camino más fácil. ¿Cuál es el camino más fácil? El camino del fracaso. Parece ilógico, ¿no? Debería ser más fácil el camino del éxito, pero ese va a ser el camino más difícil, es más estrecho, es más angosto. ¿Por qué? Por eso no todos tienen éxito, porque en ese camino está lleno de deberes. Pero porque el camino del fracaso es más ancho y entra más gente y fracasa, porque ese camino está lleno de placeres. Y es más fácil ser arrastrado por los placeres que ser seducido por los deberes. Entonces allí donde yo me tengo que entrenar para luchar contra la corriente de mi naturaleza, porque mi naturaleza le gustaría fácilmente dejarse llevar por la corriente de los placeres. Pero cuando yo tengo una mentalidad, por eso mi mentalidad tiene que ser más fuerte que mi naturaleza. Cuando la persona no hace que su mentalidad sea más fuerte que su naturaleza, termina arrastrado por los deseos de su naturaleza, siendo llevado voluntariamente al camino de los placeres. Y cada vez que se meta, cada día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, por el camino de los placeres, va yendo hacia el fracaso, porque el camino del fracaso es más fácil, es más sencillo, por eso es más grande, porque lo que se satisfacen son placeres, es placentero. Pero el camino del éxito es más sufrido, es más doloroso, es más esforzado, porque hay que luchar contra tu propia naturaleza del placer. Por eso la única forma es de vencer esta naturaleza de placer es con una mentalidad de deber. Cuando la mentalidad de deber se hace más fuerte que mi naturaleza del placer, ahí ya tienes tu eureka. Ese joven va a ser exitoso. Mientras que el joven no sea capaz de gobernar con la mentalidad de deber su naturaleza de placer, va por mal camino, porque continuamente será arrastrado por todas las acciones y hábitos placenteros. Y el éxito, cuando tú tienes deseo de éxito y la mentalidad de deber, te vas a meter por el camino del deber aunque no sea placentero. Sentarme a hacer una actividad aunque no me es placentera. Y eso
esa ejecución de hacer actividades que son mi deber, pero no mi placer, se le conoce como disciplina. Es cuando la persona, ¿qué es la disciplina? La disciplina, por eso es el código más grande que una persona puede tener, que muestra que va a triunfar. ¿Por qué? Porque la disciplina es cuando el individuo puede gobernar su propia naturaleza placentera. Y si puede llegar a gobernar su propia naturaleza placentera, va a tener éxito, porque con ese gobierno de disciplina puede conducirse por el camino del deber, el cual no es placentero. Normalmente los deberes no generan placer. Por eso tú lo vas viendo en el niño. El deber de cepillarse los dientes, a él no le genera placer ir a cepillarse los dientes. Es un deber, por eso toca, vaya y cepíllese los dientes, y se le olvida, vaya cepíllese los dientes, mire que se le van a dañar, mire que la boca ya le huele mal. Mire, pero ¿por qué él no lo toma todavía? Porque es más placentero no hacerlo, porque es un deber. Entonces él se guía por su naturaleza. La naturaleza es hacer cosas que le placen, no cosas que sean un deber. Coas, qué maravillosa luz, qué maravillosa luz que usted nos ha dado el día de hoy. Mira esto tan extraordinario, tan maravilloso, que es entender que la naturaleza humana está dada al placer. Y de ahí es cuando vemos las estadísticas, generalmente del 100% de la población, ¿cuántos han tenido un éxito? Reconocido o certificado, 5%, 3%, 2%, y generalmente uno ve de la masa, muy poquitos son los que se resaltan con un éxito diferente a la naturaleza del éxito, bien sea en un deporte, en una carrera, en la parte financiera, diferentes clases y metas de éxito, pero son muy pocos los que logran decir yo he tenido éxito en esta área. Y ahora estamos entendiendo por qué, porque la misma naturaleza del ser humano lo va a llevar es a una mentalidad de fracaso, o sea, a una naturaleza, perdón, a una naturaleza de fracaso, porque se da el placer. Pero si entendemos que podemos gobernar esa naturaleza con una mentalidad del deber, nos llevará al éxito. Esto es muy maravilloso, coach. Por eso es tan importante la formación y la edificación de la mentalidad, porque tengo que edificar una mentalidad que sea mayor que mi naturaleza, y eso son dos fuerzas opositoras, porque gobernar la naturaleza es como gobernar la naturaleza física. No es difícil contener un río, por eso la gente, aunque contiene un río, luego años el río vuelve y se lleva todo, porque es una naturaleza, es una fuerza. Entonces necesito primero venir a trabajar en la única posibilidad que hay de ganarle a esa naturaleza para tener tu éxito, y es en tu mente, construyendo una mentalidad de deber, de deberes. Cuando tú tienes una mentalidad de deberes, empieza a ganarle la batalla a la naturaleza de los placeres. Y cuando tú le empiezas a ganar a la naturaleza del placer, te empiezas a meter por el camino estrecho, el camino de los deberes, que finalmente ese camino te deja en las gradas del éxito. Pero si te das rienda suelta a los caminos de tus placeres, a la naturaleza de tu placer, vas a terminar en el fracaso. ¿Qué es placentero? ¿Qué es placentero? Comer lo que sea es placentero. ¿Qué es deber? Hacer dieta. Entonces, por eso el resultado, no, tengo 25 kilos de más, estoy lleno de colesterol, de triglicéridos, estoy lleno de enfermedad. Claro, porque solamente en el verbo comer lo hiciste por la naturaleza de tu placer, no por la mentalidad del deber. Porque obviamente es más fácil comer con placer que comer con deber. Porque para comer con deber necesitas un esfuerzo, una disciplina, y eso cuesta más que rendirme a placer. En las finanzas, ¿qué es más placentero? Gastar. Es más placentero gastar. Es más placentero comprar, porque comprar genera placer. Pero ¿qué es el deber? Administrar. Entonces,
para administrar necesitas camino de deber, mentalidad de deber, pero administrar te lleva al éxito, gastar te lleva al fracaso, porque te vas a gastar más de lo que ganas y no vas a tener equilibrio o no vas a tener para invertir luego. ¿Por qué? Porque hay dos caminos en el coaching, que en el coaching no es un aspecto religioso, es un aspecto intelectual. Por eso en el coaching no es bien y mal, ni yin y yang, es ni vida y muerte. En el coaching es camino de deberes, camino de placeres. Está el deber y el placer todos los días. Cuando abro las ventanas de mis ojos, encuentro el primer camino en la mañana. Hoy, 6 de octubre, voy a caminar por el camino del deber o por el camino del placer. ¿De qué depende? Si la mentalidad ya está construida y fuerte, tú vas a caminar en el 6 de octubre por el camino del deber. Si no está la mentalidad, será arrastrado por la propia naturaleza de tu cuerpo hacia los placeres del día. Y como se guió por los placeres del día, pues es más placentero dormir, por lo tanto se paró a las 11 de la mañana. Es más placentero dormir, llegó del colegio y se volvió a dormir toda la tarde. Es más placentero hacer las cosas que te generan placer. Entonces por eso ese día fue improductivo. Ese día no va por el camino del éxito, va directo en picada al precipicio del fracaso. ¿Por qué? Porque guiarse por las cosas placenteras es ir al fracaso. Pero guiarme por los deberes que yo voy a hacer, aunque no me gusten, aunque me toque hacer esfuerzo, aunque me toque que colocarme unos palillos así como me sirven para no dormirme y hacer eso, ese es el camino del deber que te lleva al éxito. Porque estás entrenándote además en otra virtud que es la disciplina. Por eso una persona que tiene mentalidad de deber se va a conocer por la disciplina que tiene, porque es disciplinado con sus deberes. ¿Y cuál es la disciplina? Que esa persona no se atreve a hacer una acción de placer si primero no ejecutó sus deberes. Porque si en algún momento el reposo y el descanso hago algo placentero, pero es una mínima porción de placer y es controlado. Entonces, por eso no puedo dedicarme al placer si yo hoy 6 de octubre no atendió mis deberes, porque eso sería irresponsabilidad. Una persona irresponsable, insensible, que es inconsciente, que va hacia el camino del fracaso. Deberes versus placeres. Ahora, todos nacemos con placeres, todos traemos los placeres de fábrica. A todos nadie nos tiene que enseñar los placeres, ya los traemos de fábrica. Pero los deberes, ¿por qué son más difíciles? Porque no los traemos de fábrica, nos los tienen que enseñar, nos los tienen que improntar, nos los tienen que mostrar para hacerlos y luego adaptarlos. Los placeres son legítimos, los deberes son adoptados. Por eso es que hay una lucha entre los deseos legítimos, los placeres legítimos versus los deberes adoptados. Y los placeres legítimos intentan sacar de tu casa, de tu personalidad, los deberes adoptados. Pero tengo que hacer que mis deberes adoptados gobiernen y señoreen a mis placeres legítimos. Aunque ellos sean legítimos, los tienen que señorear los deberes adoptados. Si es verdad que tú quieres triunfar. Porque si no quieres triunfar, olvídate de esto y en 10 años te vas a dar cuenta que en los 10 años todo lo que hiciste fue rienda suelta a tus placeres. Pero en 10 años los placeres te dejan en el sepulcro del fracaso. Totalmente. Muy extraordinario, coach. Qué maravilloso. Los placeres son de casa, son de nacimiento y las verdades objetivas serían las adoptadas. Entonces, con esa mentalidad, vencer los de nacimiento. Bueno, damos un saludo, coach. Aprovechamos acá a todos los extraordinarios que están unidos hoy en nuestro coach. Si usted tiene un aporte, una pregunta, un comentario, bienvenidos. Estamos acá formando una mentalidad de vida, una mentalidad de éxito. Esto es para que usted lo reciba, lo implemente.
Además, esto es casi una verdad irrefutable, usted lo puede medir en su propia vida todos los días. Usted cuando se levanta, pues está muy claro, coach. Nos levantamos y ¿qué hacemos? ¿Hacemos el deber? O como dicen por ahí, o hacemos la locha, hacemos el placer, que sería ahorita. Bueno, o sea, sé que me tengo que cuidar, ¿qué me como? ¿El jugo verde, la manzana, o me como pan, café con leche o roscones o algo así, ¿no? Entonces, todos los días es de esas elecciones, ¿no? Como decíamos antes, los hábitos, las elecciones nos llevan o al éxito o al fracaso. Entonces, el deber o el placer es muy maravilloso. Estas verdades son casi como podríamos decir, ¿no? Si se puede decir verdad irrefutables, ¿quién puede decir no, no es así? Bueno, no es así, ¿cómo es entonces? Entonces es muy pleno estar conociendo esto y aprovechamos para que todas las personas sepan que es un espacio para construir esta mentalidad que nos lleve a vencer que nos lleve a vencer esa naturaleza de placer. Entonces, muy pleno, Juárez. Perfecto, Emanuel. Y liderazgo, los jóvenes que están. Entonces ahí está la máxima. Joven, si realmente quieres triunfar, debes edificar tu mentalidad de deber. Hasta que tu mentalidad de deber no sea robusta, fuerte. ¿Cuándo sé que es robusta y fuerte? Cuando tu mentalidad de deber gobierne tu naturaleza de placer. Y es allí cuando tienes el camino para avanzar hacia el éxito. Hasta que tu mentalidad de deber no gobierne y señorea tu naturaleza de placer, la persona no puede triunfar. ¿Por qué? Porque en cada día que tiene la oportunidad de vivir, si no tiene una mentalidad de deber, se va a dedicar más a los placeres que a los deberes. Y cuando una persona dedica más tiempo a los placeres, va al fracaso. Entretenerse es un placer, entrenarte es un deber, pero ¿qué genera más placer? Entretenerse, porque me río, me divierto, me extraigo, pero entrenarte genera esfuerzo, dominio, señorío, gasto de energía. El placer va a generar las hormonas de la felicidad mientras que tú lo haces, pero el deber no genera hormonas de felicidad. Por eso es que la mayor parte de las personas se lanzan hacia el camino del fracaso inconscientemente. ¿Por qué? Porque se dejan arrastrar por la naturaleza legítima de sus placeres y deseos. Entonces, si yo quiero triunfar, tengo que ponerme a trabajar en una mentalidad que le quite el señorío a mi naturaleza. ¿Y cuál es la mentalidad que le quita el señorío a mi naturaleza legítima, a mi placer? La mentalidad de deber. Entonces, cada día cuando despierto, lo primero que debo pensar es cuáles son mis deberes inmediatos hoy. Y me dedico a deber 1, deber 2, deber 3, deber 4, deber 5, todos los deberes que tenga en el día. Por eso es importante tenerlos escritos. ¿Cuáles son la lista de mis deberes hoy? Porque eso es lo que va a mostrar que tú estás por el camino del éxito. ¿Cuándo sé que un joven va por el camino del éxito? Cuando es fiel, ordenado y disciplinado en sus deberes. Cuando el joven es autónomo en sus deberes, nadie hay que mandarlo, él mismo va y los hace. Es fiel a sus deberes, es ordenado a sus deberes, ese jovencito, esa jovencita va por el camino del éxito. Cuando el joven hay que empujarlo, hay que amenazarlo para que haga un deber, ese joven lo está gobernando la naturaleza del placer y va por mal camino, porque ya se le está amenazando para que haga las cosas de sus deberes, lo cual indica que su naturaleza no quiere hacerlo, que no tiene la mentalidad de deber. Entonces, por eso el primer trabajo de liberación en una persona que se quiere preparar, lo queremos ayudar a preparar, es formarle la mentalidad, su mindset. ¿Y cuál es la mentalidad? Joven, mentalidad de deberes. ¿Qué es lo primero que tienes que pedir? Pida deberes. Por eso aquí traigo una frase de Jim Rohn, que también les recomiendo leer libros de Jim Rohn, un escritor célebre, de mucha ayuda de superación personal. Dice, no desees que sea más fácil, porque en la naturaleza placentera, ¿qué se desea la naturaleza placentera? Que sea fácil, que no tenga esfuerzo, que me haga reír, que me haga feliz. Pero el camino del éxito, como son deberes, los deberes
no son fáciles, no hacen reír, hacen es sudar, hacen cansar. Y ese es el que tú debes elegir. Entonces, por eso cuando despierte, lo primero que tengo que saber, ¿dónde están mis deberes? Ocúpate en hacer tus deberes. Y si eres tan efectivo y te queda un tiempito, esos son los tiempitos donde hago algunas cosas placenteras y debo medir de que sean cosas placenteras positivas que asumen, porque no te vayas a ir a los placeres que te destruyen. Pero es la mentalidad de deber versus la naturaleza del placer. Entonces, por eso cuando miramos las personas de Manuel, no tienen mentalidad de deber. ¿Okay? Como no tienen la mentalidad de deber, pues los gobiernan sus deseos legítimos del placer y por eso son arrastrados hacia el fracaso. Entonces, el placer de dormir, el placer de comer, el placer de disfrutar, el placer con el dinero de usarlo como sea. Entonces, todo lo usa bajo el efecto del placer. Y todo lo que se usa bajo el efecto del placer no te va a traer éxito, porque es la mentalidad de deber la que te va a enseñar qué cosas debes hacer tú diarias que te traigan a ti productividad. Entonces, por eso la máxima dice, el camino al éxito es estrecho, es angosto, porque es el camino de los deberes. Si es un joven, ¿cuál es el primer deber? Acostarse temprano para levantarse con buena energía para ir a estudiar. Si el joven tiene que estudiar a las 6 de la mañana, bueno, con la nueva ley que quieren meter, los quieren meter a las 7, pero póngale que sea la ley normal antigua a las 6. ¿Desde dónde empieza el deber del joven? Reposarse temprano para levantarse con buena energía. Para que cuando llegue a ese colegio, no llegue a hacer el placer de dormir sobre su escritorio, sino llegue el deber de recibir toda la información del profesor. Ahí empieza su camino. Pero si el joven, la mamá le dice, cuéstese tempranito, no mamá, soy que me voy a acostar temprano, y con el celular se queda hasta la 1 de la mañana, ¿qué se quedó haciendo? ¿Cuál era su deber? Acostarse a cierta hora es un deber. ¿Qué hace con el celular en las sábanas? Es un placer. Pero luego cuando despierta el otro día, ese placer lo arrastra a otro placer. Ahora necesita dormir más porque no durmió, entonces va a tener la necesidad de tener el placer de dormir en el lugar equivocado, en el pupitre, en el escritorio. ¿Por qué? Porque él no está haciendo el deber que lo lleva por el éxito. ¿Cuál es el deber? Necesito, para estar pleno en una clase, para recibir mi deber de educación, necesito 7 horas de descanso. Pues tienes que saber cuál es tu hora exacta donde tú debes estar horizontal. Eso es mentalidad de deber. Y nadie me tiene que mandar a dormir. La que tiene mentalidad de ver es hasta mañana todos. ¿Y eso por qué se va yo? Porque yo tengo mentalidad de ver. Yo sé que tengo que ir al deber de tener estas 7 horas porque mañana tengo el deber de recibir una educación completa. Esa es una mentalidad de éxito, una mentalidad de ver. Si no, pues ahí está lo que pasa en la mayoría de personas, que los papás casi luchan para que los jóvenes se acuesten, y si se acuestan duran hasta las 2 de la mañana conectados y luego tienen que ir a pararse a las 5 y se estudia. Por eso no va a rendir. Cuando está escuchando al profesor no escucha, porque ya ahí tiene otro placer, que es un placer de descansar, que no es en el momento adecuado. ¿Por qué? Porque no está haciendo la mentalidad de deberes. La mentalidad de deber, entrenarme, eso es un deber. Continuamente yo tengo que estar entrenando en operaciones, en información, entrenando mis conocimientos, versus la mentalidad de entretenimiento, de la entretenerse más placentera, porque me pongo a ver algo y me río, me hace reír eso que estoy viendo, qué bueno aquí riéndome. Es camino de fracaso. ¿Por qué? Porque el entrenamiento precisamente no te hace reír, te hace sudar, puede generar un estrés, pero ese es el estrés que te está llevando hacia el éxito. Entonces, por eso incluso es mejor que el próximo tiempo Colombia no sea la potencia de la vida, porque la potencia de la vida está fundamentada y tampoco la potencia de la muerte, ¿no? Sino que la potencia de la vida no está fundamentada en esta mentalidad, está fundamentada en que cada persona se guíe por lo placentero, y eso es arma de doble filo. Así es, Coas, muy extraordinario.
Eh, debemos, o sea, lo que usted nos quiere decir, Coas, es que debemos primero ser nosotros la vivencia, el vivirlo para después poderlo mostrar a otras personas. Lo último, en la parte de Colombia que me está diciendo, ¿sí? No, En la no, parte, en eso último que nos dijo de como nación. no. Lo del ácido se lo explico después. Jóvenes, dos caminos hay. Y aquí están presentados hoy en el coaching, como dos hemisferios, como el día y la noche, como el cielo y la tierra, como los dos géneros. Solo hay dos, todo es binario. Ustedes nunca se confundan. Aunque vengan ciertas doctrinas, ciertos dogmas que vienen en el mundo, siempre todo es binario. Solo hay dos. Todo es binario. Cielo, tierra, luz, oscuridad, frío, caliente, flaco, gordito, bonito, feito, alto, bajito. Todo es binario. Todo es binario. Y asimismo hay dos géneros. Asimismo hay dos caminos dos caminos todos los días. El del éxito y el del fracaso. Pero ¿cómo sé? Porque es que la persona hay que explicarle, Manuel, al joven sobre todo, para que no sea el próximo adulto fracasado. ¿Qué enseña el coaching? Enseña al niño el camino del éxito para que cuando sea adulto no sea un fracasado. Esa es la máxima aquí en el coaching. ¿Qué le vamos a enseñar a usted? Éxito. ¿Para qué? Para que no sea un adulto fracasado. Pero es que a veces la persona no entiende cómo llegar al éxito. Entonces acá en coaching se le explica. ¿Cómo? Llénate de deberes. Para que tus deberes vayan ahogando tus placeres. Le vaya quedando menos tiempo al placer. Porque si a ti en tu tiempo del día, en tu reloj, le da más tiempo a tus placeres y menos a tus deberes, fracaso absoluto. Pero si en un día de 24 horas yo me invierto más en múltiples deberes, le va a quedar menos tiempo para los placeres. Y cuando tú haces deberes, tú recibes ingresos. Incluso para tú hacer tus placeres, tú tienes que hacer egresos, porque los placeres se pagan. Entonces, por eso incluso matemáticamente es más rentable hacer deberes que hacer placeres. Porque hay los que tenemos familia, no vamos a hacer una reunión familiarcita con los niños el fin de semana, algo placentero. 300.000 pesos ese placercito. Llevarlos allí al centro comercial, llevarlos a comer, si no hay carro, el driver, se fueron 300.000 ese momento placentero. ¿Por qué? Porque el placer tienes que gastar, el deber tienes que dar ingreso. Ahora no estoy diciendo que no haya esos momentos, sí deben haberlo, solo que tengo que tener más. Entonces quiero tener en mi agenda 100 deberes, 3 placeres. Entonces eso es más equilibrado. 100 deberes y por ahí en algunos minutos hago un placer. Bueno, un placer, voy a ver algo entretenido, voy a ver una película. Está en equilibrio. Pero si tienes 100 placeres en el día, 3 deberes, fracaso asegurado. Es el joven que por ahora está en el camino de los placeres y es el próximo adulto fracasado en el futuro en 10 años. ¿Por qué? Porque no siguió el camino de los deberes. Y los deberes deben ser coherentes a tu edad. No es que ahora tengo 16 años, voy a hacer el deber de ser mamá. No, porque debe ser coherente a tu edad. 16 años no es una edad coherente para el deber de ser mamá. 16 años, ¿qué es coherente? ¿Qué deber es coherente a la edad de 16 años? Ser una bachiller ya, 16 años, y estar entrando a la universidad con 17. Ese es el deber primero. Entonces hay unos deberes que son coherentes a tu edad, porque tampoco es, porque alguien puede irse a tomar otros deberes, pero que no son los tuyos. Entonces también por eso tiene que dejarse instruir cuáles son los deberes de un joven, los deberes de tu edad, para que no te metas en deberes que están fuera de tu edad. Tú no estás todavía en el deber de tener un marido con 16 años. Tú no estás todavía en el deber de ser mamá con 17 años. Ese no es un deber todavía para tu edad. Entonces, por eso muchas mujeres, hombres, tomaron deberes que no eran coherentes a tu edad.
también, aunque son deberes, fueron deberes mal tomados, tampoco los conduce al éxito. Por eso la vida necesita educarse, solo que la ciencia nunca nos educa para la vida. Por eso no hay ninguna materia, creo que ahorita hay una que llama proyecto de vida, ¿no? Es lo más extremito por allí. Pero no hay una materia que eduque para saber vivir a la persona. Así es, Coas, muy puntual hoy la información. Aquí tenemos los jóvenes que están recibiendo todas estas verdades objetivas, este principio, como hoy se ha dicho, de los deberes. Los deberes son los que nos llevan al éxito. Y realmente 16 años, 16 años para una jovencita, un jovencito. La naturaleza del placer te dice tenga sexo ya con las niñas y los niños. La naturaleza del placer. La mentalidad de ver me dice, debes esperar. El deber es saber esperar. Ese es deber. ¿Pero qué deber? Es abstinencia, es saber esperar, es esfuerzo, eso es disciplina. ¿Ves? Entonces, por eso después llega la persona muy empobrecida emocionalmente porque ha estado con mucha gente. Entonces, cada vez hay más partes de la persona que se quedaron en muchos lugares. ¿Por qué? Porque fue más guiada por la naturaleza del placer que por la mentalidad del deber. Allí estaba escuchando, estos días ha sido viral los videos de Jessica Cediel. No sé si le han llegado a tus medios. Sí sabes quién es Jessica Cediel, ¿no? Sí, sí. Okay, es una figura del medio artístico. Estaba escuchando su mentalidad de ver. Dice que tiene un año en que se puso la mentalidad de ver sobre la naturaleza del placer. Entonces tiene un año célibe. Dice, de un año es guiado más por la mentalidad del deber que con la naturaleza del placer. Ahí está haciendo una mentalidad. Y eso que es una mujer, ya que sobre la marcha del placer volvió a la mentalidad de ver siendo una mujer ya tan adulta. Cuanto más una joven de 16 años, 15 años. Entonces, ¿qué decía ella en sus redes? Que le preguntan que por qué está sola, le preguntaba a mucha gente que por qué no tiene pareja. Dice que entró a una mentalidad de deber, de ser célibe para construir verdaderamente algo sólido, que está realmente esperando para entregarse completamente a un hombre para construir mentalidad de deber, ver su naturaleza de placer. ¿Comprendes? Entonces solamente dos caminos, todo es binario. Recuerden siempre, todo es binario. Todo lo que hay en el universo son pares binarios. Y yo tengo que saber elegir entre eso dualismo. Sobre mentalidad de ver, naturaleza de placer. Solo que la naturaleza de placer ya viene legítima. Cuando tú naces, los placeres vienen y casi siempre son los mismos placeres que tuvo su papá y los mismos placeres que tuvo su mamá, se transmiten otra vez. Entonces, ¿en dónde tengo que yo estar muy entendido? En construirle rápido una mentalidad que tenga sus placeres a temprana edad. Porque si esta mentalidad de ver a temprana edad no le gana a los deseos legítimos de la naturaleza, la persona va por el camino del fracaso y vuelve y repite los mismos pasos de sus padres. ¿Por qué? Porque fueron los mismos deseos de sus padres, los mismos naturalezas legítimas de placer. Entonces, por eso tengo que empezar a construir una mentalidad de ver. Mentalidad de placer, qué bueno sería dormir hasta las 8 de la mañana. Eso sería un placer. Sí, pero yo tengo la mentalidad de ver. Tengo unos deberes que empiezan desde las 5 y media, 6. Tiene unos deberes. ¿Okay? Qué placentero fuera después de pararme en la mañana, comer lo que sea. No, pero tengo una salud que es proporcional a mi deber de lo que como. Entonces ahora como por deber, menos por placer. ¿Y qué resultado va a tener en unos años? Salud, longevidad, buen peso, buena salud, buen bienestar. ¿Comprendes?
de la mentalidad de deber versus... Entonces, ¿qué tenemos en el mundo? En el mundo tenemos muchas personas sin mentalidad de deber, con mucha mentalidad de placer. ¿Qué quiere el joven? No quiere estudiar, mentalidad de placer. ¿Qué quiere? Enamorarse primero, experimentar primero las mariposas, el enamoramiento, luego estudio, mentalidad de placer. ¿Qué quiere el joven? No, quiero ir mejor a jugar fútbol que ponerme a estudiar, mentalidad de placer versus mentalidad de sentarme en un escritorio frío, hacer allí algo que tal vez no me emociona, mentalidad de ver. Pero esa mentalidad de ver es la que le está abriendo la ruta al éxito. Mentalidad de placer, quiero tener como hombre muchas mujeres. Mentalidad de ver, solo con una se edifica. Ahí está, mentalidad de ver en su verso naturaleza de placer. Tan pronto me llega un dinero a la mano, el dinero va a responder de acuerdo a quien gobierne. Si la mentalidad de ver gobierna, la naturaleza de placer. Si ese dinero cayó en una persona que lo gobierna la naturaleza de placer, en menos de unos minutos ese dinero ya no está y tampoco se invirtió, solo se desapareció en placer. Pero en una mentalidad de deber, el dinero sí se desaparece, pero por inversión, entonces luego se vuelve acrecentado con un interés compuesto, con unas ganancias. Mentalidad de deber versus mentalidad versus naturaleza de placer. Solo que la naturaleza de placer no es una mentalidad, es una naturaleza. Por eso es que es tan difícil de saber, no se puede desarraigar. Solo se puede controlar con una mentalidad. Por eso es cuando tú decías, todo se puede controlar con la mente. Tenían una razón. ¿Por qué? Porque si tú tienes una mentalidad, es lo único que le puede hacer alguna batallita a la naturaleza con la que nacemos todos, que es la naturaleza del placer. ¿Comprendes? Claro que sí, Coas, claro que sí. Vuelvo y leo la frase de Jim Rohn. Dice Jim Rohn, no desees que sea más fácil, desea ser mejor. El éxito no es algo que persigues, es algo que atraes por la persona que te conviertes. Entonces, ¿qué debo tener? Una fuerte mentalidad del deber. Primero, el deber cumplido. Primero hago mis deberes. Y trate de que tu agenda tenga muchos deberes. Porque en esos muchos deberes es que estás labrando tu éxito. Y menos placeres. Bueno, Emanuel, estamos llegando a la recta final. Esperamos si hay preguntas y tu conclusión y aporte, porque tengo otro deber después de este. Muy extraordinario, Coas, así es, muy extraordinario. Recordarle a toda nuestra audiencia que estamos de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, edificando en este espacio una mentalidad de deber, una mentalidad de éxito, una mentalidad, una estructura mental que los lleve a ganar, a triunfar, a cumplir sus objetivos, sus metas. Eso es lo que estamos haciendo acá, edificando a todas las personas participantes. Estamos de 3 a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Comparta para que todos los que deseen puedan entrar todos los días de 3 a 4 de la tarde aquí por el canal del TikTok. Y si quiere usted ver y estudiar más las máximas, allí están también en el canal del TikTok del Reformador. Allí puede ver todas las máximas que estamos compartiendo. La que compartimos hoy está allí en el canal del TikTok. Bueno, líderes, vamos a volver mañana a nuestro entrenamiento. Por hoy hemos entrenado, hizo parte del deber de entrenarnos, de venir a construir una mentalidad de éxito. Y mañana lo invitamos para mañana nuevamente seguir con el deber de capacitarme, educarme, entrenar. Y hoy viendo que es tan importante formar la mentalidad, porque si no formas tu mentalidad, te va a ganar la naturaleza de tus placeres legítimos. Porque es una naturaleza versus una mentalidad. Entonces, quien no forma esa mentalidad es arrastrado por las pasiones juveniles, por los placenteros deseos legítimos de su naturaleza. Y esos placeres legítimos de la naturaleza son caída al vacío, precipicio. Bueno, líderes, muchos éxitos, que puedan aplicar todos estos principios durante el resto del día. Así que tan pronto usted se desconecte de este live, corra su deber.
no a su placer. Corra su deber. ¿Cuál es el deber que sigue ahorita? El de las 6, el de las 7, el de las 8, el de las 9, hasta la última hora. Trate de que la última hora sean deberes. Los placeres deben ser lo mínimo y que sean placeres solo como para volver a tener algún recreo de esos que teníamos en el colegio. Bueno, líderes, nos vemos mañana. Emanuel, muchas gracias por moderar. Gracias a nuestra líder Rebeca, a nuestra líder Gloria, a nuestro líder Natanael, a nuestros líderes que están allí conectados, a nuestro líder Orlando, Alberto, Agui. Bueno, saludos para todos ustedes. Mañana están invitados a nuestro programa de mentalidades. Emanuel, muchas gracias. Feliz tarde para todos. Chao, chao. Saludos, Coa, saludos a todos, saludos.